No existe, para mí no existe la muerte, o sea, la misma sesión son cinco espíritus. Muy difundida esta idea de que nosotros tenemos un don. Hay personas que lo tienen más desde pequeñitos, hay personas que se les despierta en la adultez. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Iván, soy medium evidencial. Medium es, bueno, la persona que tiene la capacidad de comunicarse con espíritus o con los muertos o como lo queramos llamar. Y evidencial, básicamente yo me etiqueto como medium evidencial porque yo en mis sesiones me centro sobre todo en dar evidencias, en dar pruebas, ¿no? Decir cosas muy concretas que demuestren que existe realmente esa comunicación y esa conexión con el espíritu de ese ser querido fallecido. Bueno, en este vídeo sobre todo me gustaría explicar sobre qué es la mediunidad, sobre qué es un medium realmente, ¿vale? Porque he visto que hay como mucha confusión, ¿vale? Con respecto a cómo es que nosotros percibimos, qué es, qué es lo que nosotros hacemos para comunicarnos con ellos. O sea, veo que hay como mucha desinformación. Entonces me gustaría también dar un poco de luz, dar un poco de claridad a este fenómeno de la mediunidad y normalizarlo, porque es algo que no es tan extraño ni tan excepcional como a muchas personas les puede parecer. Bueno, en mi caso yo estoy muy acostumbrado a ello, entonces no lo veo tampoco como algo tan extraño, pero bueno, sé que para algunas personas puede ser como que esto les impresiona un poco, ¿no? Incluso les da miedo. Hay muchas personas que tienen miedo de personas que somos capaces de comunicarnos con los fallecidos, pues porque lo ven como algo malo o creen que se les molesta. Es como que también hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de todo lo que viene siendo la comunicación con los espíritus y demás. Y entonces en este vídeo me gustaría pues aclarar y explicar cómo funciona todo esto, cómo es que yo percibo. Sobre todo yo voy a hablar de mí, básicamente, de cómo yo me comunico, de cómo yo percibo. Pero sí que es verdad que la forma en la que yo percibo es muy habitual en todos los mediums, ¿no? Más o menos la mayoría perciben de una forma muy parecida, similar. Puede haber mediums que sean más clarividentes, otros más clariaudientes, pero más o menos todos percibimos de una forma similar. Bueno, lo primero que me gustaría desmitificar es el tema de muchas personas creen que un medium es la persona que ve muertos. Y eso no es así. O sea, no, es un poco un mito, ¿no? Que se ha creado alrededor de la figura del medium, ¿no? Es como que se piensa que una persona que es medium es que ve muertos. La mayoría de los medios, no voy a decir todos porque nunca, siempre hay excepciones, o sea, puede haber alguno que no cumpla con esto que yo estoy diciendo, pero vamos a decir el 99% de los medios no ven con los ojos físicos, ¿vale? Ven a través de la pantalla mental, de su tercer ojo, de su intuición, ¿de acuerdo? Pero no ven con los ojos físicos. Lo más habitual es eso. Yo sé que ahora siempre me va a salir alguien diciendo, pues yo sí que los veo, no sé qué. Vale, sí, pero eso es una excepción, ¿vale? Eso es de forma excepcional. Lo más habitual no es que nosotros estemos constantemente viendo espíritus ni viendo muertos. Nosotros tenemos una vida totalmente normal, o al menos en mi caso yo solamente cuando tengo las sesiones y demás. Puede ser que de forma espontánea de pronto empiece a canalizar o a recibir información, sí, pero la mayoría de las veces no. Si yo no tengo sesión, no es que yo esté viendo espíritus todo el tiempo, ni muchísimo menos. Y al menos en mi forma de percibir yo no los veo con los ojos físicos, lo veo con mi pantalla mental, los veo y puedo hacer descripciones a veces incluso bastante exactas sin llegar a tener esa capacidad de ver con los ojos físicos. La mayoría de los medios no vemos con los ojos físicos, tenemos otras formas de comunicarnos, de percibir y de ver que no son esa, ¿vale? También está muy difundida esta idea de que nosotros tenemos un don. Un don es algo como divino, ¿no? Como que has nacido con algo diferente al resto de seres humanos o como una capacidad así como innata, distinta. Yo no lo veo tan así, ¿vale? Yo, en mi caso, creo que es algo natural que todos tenemos, al menos en latencia,
podríamos llegar a ser todos mediums o todos podríamos llegar a trabajar estas capacidades, las capacidades de psíquicas y las capacidades mediúnicas, ¿vale? Creo que es algo que se trabaja, que se desarrolla y que cualquier persona podría llegar a ser medium y podría llegar a capacitarse y a desarrollar todas estas capacidades. Y sé que hay personas que esto les cuesta entenderlo porque van a decir, bueno, entonces si podemos ser mediums todos, ¿por qué no todo el mundo es medium, no? Bueno, pues por el mismo hecho de que no todo el mundo es electricista, o no todo el mundo es bombero, o no todo el mundo es pintor o músico, eso es algo que está ahí, pero que también hay que formarse, hay que desarrollarlo, o sea, lleva un trabajo, no es solamente yo quiero, sino que, vale, yo quiero, pero tengo la capacidad, puedo hacerlo, hay que formarse también para ello, hay que capacitarse. Muchas veces puede ser algo que tú lo tengas innato desde pequeño, pero una cosa es el hecho de hay muchos mediums que dicen yo es que ya desde pequeñito percibo tal. Sí, en parte hay muchas personas que perciben desde pequeñitos, pero una cosa, por ejemplo, es personas que ven desde pequeños y otra cosa es ser capaz de realizar una sesión de mediunidad, ¿no? Yo he tenido alumnas que decían, yo es que los veo, pero no sé comunicarme con ellos, no sé cómo hacer una sesión, no me quedo en eso, me quedo en saber que está ahí, pero no puedo ir más allá. Y a raíz de formarse y demás, es como que ya empezaron a entender cómo funcionaba esa comunicación con el otro lado y pudieron desarrollar ya toda la mediunidad como tal. Entonces el hecho de ver no siempre es igual a comunicación. O sea, yo puedo ver algo, pero no sé comunicarme con esa energía o eso que yo estoy percibiendo, ¿no? Por ese motivo muchas veces es importante el formarse, aunque sea algo que ya lo tengas innato, aunque porque básicamente hay personas que de pronto se les despierta, ¿no? Que dices, bueno, hay personas que lo tienen más desde pequeñitos, hay personas que se les despierta en la adultez y hay otras personas que creían que no tenían esa capacidad y una vez que se formaron se dieron cuenta de que efectivamente sí que eran capaces de tener esa comunicación con los espíritus. Entonces, básicamente yo lo veo así, no lo veo como un don innato, no lo veo como que un medium sea alguien que tiene algo especial que las demás personas no tienen, sino que yo lo veo como algo natural que cualquier persona podría llegar a desarrollar si trabaja en ello y si se capacita. Luego también explicar porque muchas personas creen que nosotros la forma que tenemos de percibir es como en las películas, ¿no? Es igual es porque ese es el referente que tienen de qué es un medium, ¿no? Lo que hayan podido ver en películas como El Sexto Sentido, como Entre Fantasmas. Y luego la mediunidad en realidad no tiene nada que ver, o sea, eso es totalmente ficción. Nosotros no percibimos para nada de esa manera, ¿vale? Se puede parecer, bueno, un poco, ¿no? Pero las películas, el cine ya sabemos que exageran las cosas, ¿vale? Siempre se tiende como a la exageración, básicamente, porque si no la película sería muy aburrida. Entonces, la verdad que no tiene nada que ver cómo nosotros percibimos a cómo se nos muestra en las pantallas, ¿no? En el cine de Hollywood. Vale, hay personas también que tienen miedo porque creen que se abren portales, que se les molestan, que está mal como esto de, ay, es que comunicarse con ellos es como molestarlos o luego se van a quedar en paz o no, o es como que creen que les llamamos de alguna forma y no, nosotros nunca, o sea, yo en mi caso nunca he invocado ni hecho ningún llamamiento a ningún espíritu para nada, o sea, yo simplemente me abro a percibir y quien venga, y si viene uno, si vienen dos, he podido llegar a conectar incluso con 5 espíritus casi a la vez, como quien dice, pero bueno, no a la vez evidentemente, porque si no sería muy caótico, pero sí en la misma sesión, ¿vale? O sea, yo diría que lo máximo, de momento lo máximo en una misma sesión son 5 espíritus. Yo sé que hay personas a las que les parece como imposible esto de que nosotros podamos comunicarnos con alguien que no está aquí, que no está en este plano físico, ¿vale? Y esto es sobre todo por el hecho de que muchas personas creen que más allá de esta vida no hay nada, como que tú te mueres, desapareces y ya está.
Yo no lo veo así, yo sí que creo en que no existe, para mí no existe la muerte, o sea, para mí, yo he tenido experiencias cercanas a la muerte, yo he visto que para mí, al menos en mi caso, yo respeto todas las opiniones, respeto a las personas que sean súper agnósticas y súper ateas, pero yo en mi caso, lo que yo he podido comprobar es que sí existe vida después de esta vida, ¿vale? Hay vida después de la muerte, en mi caso, yo diría que sí, ¿vale? Eso es lo que yo he podido investigar y lo que yo he podido descubrir. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos comunicarnos con ellos? Evidentemente, los espíritus no hablan, porque hay muchas personas que creen que, bueno, que es que nosotros les escuchamos hablar. No, a ver, tú te mueres, o sea, más que te mueres, no te mueres como tal, porque yo creo que la muerte como tal no existe, pero tú te liberas de este cuerpo físico, por decirlo de alguna forma, te liberas del cuerpo físico, pero tú no te llevas tus cuerdas vocales al más allá. Entonces, la forma que ellos tienen de comunicarse con nosotros no es una forma hablada, no es que nos hablen, no es que los escuchemos como puedo escuchar a otras personas, ¿no? Que estamos aquí de forma tangible. Entonces ellos tienen otra forma de comunicarse, ¿vale? Yo podría decir como que en el otro lado no existe la palabra, no existe el verbo, pero igualmente se pueden comunicar con nosotros. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo nosotros percibimos? ¿Cómo se da esa comunicación? A través de lo que denominamos las claris, ¿vale? Las claris son, por ejemplo, clarividencia, clariaudiencia, kinestesia, o sea, hay muchas formas de sentir y de percibir. Entonces, nosotros cuando nos conectamos con ellos, estamos como muy atentos a todo eso, a lo que vemos en nuestra mente, a lo que escuchamos. Normalmente la clariaudiencia no es que los escuchemos en el oído físico, sino que son palabras como que llegan aquí a nuestra mente, son imágenes. Yo en mi caso soy muy clarividente, entonces suelo ver muchas imágenes, ¿no? Son como imágenes mentales, no es que lo vea con los ojos físicos, pero sí en mi mente suelo como ver muchas imágenes y bueno, esa comunicación llega un momento que lo que yo hago es interpretar esas imágenes y se van creando una serie de códigos de comunicación, ¿no? Es como que cada vez que ya veo determinada símbolo o determinada imagen ya sé qué me quiere decir o qué es de lo que tengo que hablar, ¿no? Pero eso es como un lenguaje que vamos nosotros desarrollando con la práctica y con el tiempo. ¿Qué más formas tenemos, por ejemplo, de comunicación con ellos? Bueno, muchas veces sentimos a través de nuestro cuerpo qué problema o qué tenía la persona, ¿no? Si tenía, por ejemplo, a ver cómo lo explico, por ejemplo, problemas para respirar, ¿no? Si tenía un problema de pulmón, pues puede ser que yo en ese momento empiece a notar como cierta dificultad para respirar, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir eso? Pues básicamente porque ellos son como energía, ¿vale? Son esa energía, esa vibración. Entonces, al acercarse a mi campo áurico, o sea, cuando ellos se nos acercan, podemos sentir en nuestro cuerpo ciertas cosas de forma sutil, evidentemente. No es que sea algo, tampoco es tan incómodo, pero bueno, se nos acercan y podemos llegar a sentirnos si la persona tuvo un problema en el oído, si tuvo un problema en los pulmones, si tuvo... ¿Qué le pasaba? ¿No? Podemos llegar a sentirlo en nuestro propio cuerpo. También a veces sentimos olores, a veces sentimos sabores, es como un recuerdo, ¿no? Como si nos llegaran, para mí es como un recuerdo y es muy rápido. Es como sentir un aroma y rápidamente se va, ¿no? Entonces nosotros como que todas esas evidencias, las vamos, todo eso que vamos percibiendo lo vamos dando como evidencias. Y la verdad que ya os digo que muchas veces parece que realmente sea una comunicación hablada, ¿no? Hasta ese punto. Pero no es así. O sea, da esa impresión desde fuera, o al menos es lo que yo veo, como que da a veces esa impresión, pero realmente no se comunican como nos comunicamos nosotros, no es una conversación hablada. También explicar que nosotros como mediums también vamos evolucionando, ¿vale? No percibimos igual cuando llevamos a lo mejor poquito tiempo de experiencia o poquitos años a cuando llevamos muchos más años de experiencia.
Esto es como un músculo, ¿no? Como cuando tú vas al gimnasio, pues no estás igual en forma cuando estás comenzando que cuando ya llevas X tiempo. Entonces, la intuición, las habilidades psíquicas, la mediunidad, es como un músculo que tenemos que ir trabajando y potenciando con el tiempo y a medida también que vamos realizando las sesiones. Entonces hay un trabajo ahí interno importante que tenemos que hacer. Yo podría decirte que como que lo más difícil, ¿no?, de ser medium es diferenciar o que nuestra mente no interfiera, ¿no?, en lo que viene siendo la comunicación, diferenciar entre lo que me está viniendo del espíritu y lo que mi mente puede llegar a crearse, ¿no? Lo que mi mente puede llegar a imaginar y que pueda estar como interfiriendo en la sesión. Eso sería un poco lo más complicado, aprender a distinguir entre mis pensamientos, mi propia conversación mental interna y lo que viene del espíritu. Podríamos decir que desde mi punto de vista eso es un poco lo más complicado, ¿no?, de la mediunidad. También decir que no se puede garantizar al 100% que siempre se vaya a poder dar la sesión medium. Yo, a ver, en mi caso, la mayoría de las sesiones consigo que sacarlas adelante y consigo que se den. En el caso de que no, por lo que sea, no consiga comunicarme, no consiga conectar, normalmente esto no tiene nada que ver con el espíritu, tiene que ver más bien conmigo, con que yo no tenga un buen día. Porque, bueno, puede ser que esté agotado energéticamente, que no haya dormido bien, que esté estresado, pues al final nosotros también somos seres humanos y podemos tener un mal día y podemos tener un día que nos cueste más de lo normal conectar, ¿no? Esto de voy a hacer una sesión y voy a conectar sí o sí, ojalá siempre fuera y siempre se pudiera conectar, ¿no? Pero no se sabe, es un poco una lotería en ese sentido. Pero yo diría que al menos en mi caso, yo la mayoría de mis sesiones, el 90% se conecta. O sea, yo conecto el 99% de las sesiones. Hay un porcentaje pequeñito de alguna sesión que no consigo sacar adelante. Normalmente lo que hago en esos casos es reagendar. Es decirle a la persona, bueno, vamos a volver a intentarlo o quedamos otro día y se vuelve a intentar. Y normalmente cuando se vuelve a repetir la sesión ya sí consigo que se dé la comunicación. Y en el caso de que no sea así y sea una sesión pagada, pues simplemente devolver el dinero o incluso también recomendar, ¿no? Decir, mira, tengo esta compañera medium que es muy buena, bueno, pues siempre alguien que de confianza, que yo sé que conecta bien. Y siempre es como que, bueno, pues te derivo, que sea ella quien te haga la sesión, porque puede ser que a lo mejor yo no sea el medium para este espíritu o yo no tenga, no sé, la capacidad de comunicarme con este espíritu en concreto. Aunque ya os digo, la mayoría de sesiones en mi caso sí se dan. Y ya por último, bueno, deciros que si tenéis alguna duda, que si tenéis preguntas, que si queréis escribirme por privado o agendar alguna sesión por privado, os voy a dejar por aquí en la cajita de información mi WhatsApp, ¿vale? Y mis redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera. Donde más estoy, sobre todo, es en Instagram. Entonces, a través de mi WhatsApp o de mi Instagram os podéis poner en contacto conmigo, me podéis hacer preguntas, podéis agendar alguna sesión en el caso de que queráis tener una sesión medium. Y bueno, si queréis algún curso de formación, también realizo cursos de formación de mediums, o sea, si estáis interesados, que yo que sé, queréis probar, ¿no? No son cursos muy largos, en mi caso suelo hacer cursos de 1 mes, 2 mesecitos, una cosa así. Hago tanto mediunidad como registros acásicos, entonces si estáis interesados, interesadas, me podéis escribir por privado. Y bueno, espero que este vídeo os haya ayudado un poco a entender qué es todo esto de la mediunidad, y si tenéis más dudas o si tenéis preguntas me las podéis dejar también en comentarios, no tengo ningún problema, puedo hacer más adelante otro vídeo respondiendo más preguntas o dudas que tengáis, y si no me podéis escribir por privado. Nos vemos, chao.